Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les tengo un vídeo que créanme les va a encantar. Preparen sus tazas de té, sus palomitas y sobre todo preparen sus oídos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Sí, lo han adivinado, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es cualquier chisme. Hoy vamos a desentrañar una conversación que nadie vio, una conversación llena de secretos, revelaciones y, bueno, digamos que hubo algunas sorpresas. ¿Listos para saber más? Perfecto. Antes de empezar, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así no se pierdan absolutamente nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con un romance en la vida real. Rumores, fotos, especulaciones, la locura era total. Y por un tiempo pareció que esos sueños podían hacerse realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación entre Demet y Can, fuera de las cámaras, fue complicada. Hubo momentos de mucha cercanía, de complicidad, pero también hubo momentos de tensión, de distanciamiento. Los medios, por supuesto, no tardaron en hacer eco de todo esto. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no se perdía detalle. Y en medio de todo este torbellino, la curiosidad de los fans crecía cada vez más. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Pues bien, lo que vamos a analizar hoy es una supuesta conversación que, según fuentes cercanas, Demet Özdemir tuvo con un grupo muy reducido de amigos y confidentes. Una conversación privada, que nunca se hizo pública, hasta ahora. Digamos que indirectamente hemos logrado acceder a fragmentos de esa charla, a través de informaciones y testimonios de personas que estuvieron en contacto con Demet en ese momento. Y lo que les voy a contar es jugoso. En esta conversación, Demet supuestamente habló abiertamente sobre su relación con Can. Y por lo que parece la actriz se sinceró sobre diferentes aspectos de su vínculo, desde la increíble atracción que sentían el uno por el otro, hasta los conflictos y las diferencias que surgieron entre ellos. Según las fuentes, Demet no se guardó nada. Una de las cosas que más llamó la atención, y que supuestamente Demet reveló, fue la presión mediática que sufrieron. La obsesión de los fans, las especulaciones, los rumores, todo esto, al parecer, generó mucha tensión entre ellos. Demet, según los testimonios, se sentía abrumada por la atención que recibían, y le costaba mucho lidiar con las expectativas que la gente tenía sobre ellos como pareja. Can, por su parte, también se sintió afectado por la situación, pero tal vez de una forma diferente. Para entender mejor la magnitud de esta presión mediática, es importante recordar el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno global. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y rápidamente se expandió a otros países, conquistando a audiencias de todas partes del mundo. La popularidad de Demet y Can como pareja en la pantalla fue tal, que los fans comenzaron a idealizarlos como la pareja perfecta también en la vida real. Esto se tradujo en una incesante cobertura mediática. Los paparazzi los perseguían a todas partes, las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos, y los medios de comunicación publicaban constantemente noticias y rumores sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro era analizado y especulado. La prensa turca, conocida por su estilo sensacionalista, no escatimó en titulares llamativos y en la creación de historias para captar la atención del público. Demet, con su personalidad reservada y su enfoque en su trabajo, se vio sobrepasada por esta atención constante. Según las fuentes, se sentía observada y juzgada en cada momento. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de responder a las preguntas de la prensa, se convirtió en una carga pesada. Can, por otro lado, aunque también se vio afectado por la situación, reaccionó de manera diferente. Su personalidad extrovertida y su ambición por la fama lo impulsaron a capitalizar la atención mediática. Aunque esto le generó más exposición y reconocimiento, también alimentó la especulación y los rumores sobre su vida personal.
En la conversación, Demet supuestamente expresó su frustración por la constante intromisión en su vida privada y por la falta de respeto por su privacidad. La presión mediática, lejos de fortalecer su relación, la tensó y generó conflictos. La imposibilidad de vivir su amor de forma natural y la sensación de estar constantemente bajo el escrutinio público desgastaron la relación y crearon una barrera entre ellos. Esta situación, lamentablemente, es común en el mundo del espectáculo. La fama, aunque trae consigo muchos beneficios, también tiene un lado oscuro. La pérdida de privacidad, la presión mediática y la imposibilidad de llevar una vida normal pueden afectar profundamente a las personas, especialmente a las que no están preparadas para lidiar con esta situación. En el caso de Demet y Can, la presión mediática fue un factor determinante en el desgaste de su relación, y así, los medios de comunicación se convirtieron en un personaje más en la historia de amor y desamor de esta pareja. Otro aspecto importante de la conversación fue la personalidad de Can Yaman. Demet supuestamente habló sobre la ambición de Can, su determinación por triunfar, su carácter fuerte y, a veces, impulsivo. Aunque esto no es algo que nos sorprenda demasiado, ya que Can siempre ha sido una figura con una personalidad muy definida. Lo interesante es cómo Demet percibía estas características en ese momento. ¿Eran compatibles con su forma de ser? ¿Cómo afectaban a la dinámica de la relación? Can Yaman es un actor conocido por su carisma, su atractivo físico y su innegable talento. Sin embargo, su personalidad también es conocida por su ambición y su fuerte carácter. Estas características, que lo han llevado al éxito profesional, también pueden ser fuente de conflicto en una relación. Según las fuentes, Demet admiraba la determinación y la ambición de Can, pero también se sentía abrumada por su intensidad. Su carácter fuerte y en ocasiones impulsivo generaba momentos de tensión y de choque entre ellos. Demet, con su personalidad más reservada y reflexiva, necesitaba una pareja que pudiera comprenderla y apoyarla, y a veces se sentía incomprendida por Can. En la conversación, Demet supuestamente habló sobre la dificultad de lidiar con la impulsividad de Can. Sus decisiones apresuradas, sus declaraciones públicas, sus reacciones ante las críticas, generaban estrés y preocupación en Demet. Ella, con su enfoque más cauteloso y su necesidad de estabilidad, se veía en la necesidad de mediar y de poner paños fríos a la situación, lo cual, en ocasiones, resultaba agotador. Además, la ambición de Can, aunque admirable, también generaba tensiones en la relación. Su enfoque en su carrera profesional, su búsqueda constante de nuevos proyectos y oportunidades, lo alejaban de Demet y dificultaban la creación de un vínculo más profundo y estable. La prioridad de Can era el éxito, y aunque Demet lo apoyaba, a veces sentía que su relación estaba en segundo plano. La personalidad de Can, con su energía desbordante, su ambición desmedida y su fuerte carácter, representaba un desafío para Demet. La incompatibilidad entre sus personalidades en ocasiones generó conflictos y distanciamiento. Demet, con su necesidad de estabilidad, de tranquilidad y de comprensión, se vio en la difícil tarea de lidiar con la intensidad de Can, lo cual, a la larga, afectó negativamente la dinámica de su relación. Según las fuentes, Demet también mencionó las diferencias en sus proyectos profesionales. Can en ese momento estaba empezando a ganar fama internacional, y sus ambiciones lo llevaron a buscar oportunidades fuera de Turquía. Demet, por otro lado, estaba centrada en su carrera en su país natal. Esto, al parecer, generó algunos desacuerdos, ya que cada uno tenía prioridades diferentes y visiones distintas sobre el futuro. La distancia geográfica y las agendas apretadas no ayudaron mucho. Las diferencias en sus proyectos profesionales fueron un factor determinante en el distanciamiento de Demet y Can. A medida que la fama de Can crecía a nivel internacional, su ambición lo llevó a buscar oportunidades fuera de Turquía. Esto implicó viajes constantes, agendas apretadas y una creciente distancia geográfica entre ellos. Demet, por su parte, estaba centrada en su carrera en su país natal. Con éxitos en series de televisión y una creciente base de fans, Demet tenía un futuro prometedor en Turquía. Su enfoque en su carrera en su país, aunque le brindaba estabilidad y reconocimiento, limitaba su capacidad de acompañar a Can en sus proyectos internacionales. Esta diferencia de prioridades generó algunos desacuerdos entre ellos. Can, con su visión global, esperaba que Demet lo acompañara en sus viajes y que compartiera sus experiencias internacionales. Demet, con su enfoque en su carrera en Turquía, sentía que no podía dejar todo atrás para seguirlo. La distancia geográfica,
las agendas apretadas y la falta de tiempo para compartir crearon un vacío entre ellos. La imposibilidad de verse con frecuencia, de apoyarse mutuamente en sus proyectos y de compartir momentos íntimos afectó negativamente la dinámica de su relación. En la conversación, Demet supuestamente expresó su tristeza por la situación. Se sentía frustrada por la imposibilidad de pasar más tiempo con Can y por la dificultad de mantener una relación a distancia. También se sentía insegura sobre el futuro de su relación, ya que cada uno tenía prioridades diferentes y visiones distintas sobre el futuro. La incompatibilidad en sus proyectos profesionales, la distancia geográfica y las agendas apretadas fueron factores que desgastaron la relación de Demet y Can. La falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de apoyarse mutuamente y la incertidumbre sobre el futuro, debilitaron el vínculo y generaron un distanciamiento que a la larga resultó en la ruptura de su relación. Y por supuesto, no podemos olvidar el famoso tema de los celos. Según las fuentes, Demet habló sobre los rumores de otras posibles relaciones de Can, y cómo esto afectó su confianza. Aunque no entró en detalles específicos, sí dejó entrever que hubo momentos de inseguridad y de dudas. La presión de los medios, las especulaciones, todo contribuía a un ambiente de tensión y desconfianza. Los celos, un sentimiento humano inherente, se convirtieron en un factor determinante en la relación de Demet y Can. La incesante exposición mediática, los rumores sobre otras posibles relaciones de Can y la presión de los fans generaron un ambiente de tensión y desconfianza que afectó la dinámica de la pareja. En el mundo del espectáculo, los rumores sobre posibles romances son algo común. La prensa ávida de noticias no se perdía detalle y cualquier interacción de Can con otra mujer era interpretada como un posible romance. Esto generó en Demet inseguridad y dudas sobre la fidelidad de Can. Según las fuentes, Demet en la conversación habló sobre la dificultad de lidiar con los rumores y las especulaciones. La falta de confianza en la información publicada por los medios, la incertidumbre sobre la veracidad de los rumores y la presión de los fans la atormentaban. La presión de los medios y la especulación constante alimentaron los celos de Demet. La imposibilidad de controlar los rumores, la falta de privacidad y la constante exposición a la opinión pública generaron un ambiente de tensión y desconfianza. La inseguridad de Demet se manifestó en la necesidad de controlar a Can, de cuestionar sus acciones y de exigir explicaciones sobre sus interacciones con otras mujeres. Esto a su vez generó conflictos y distanciamiento entre ellos. En la conversación, Demet supuestamente admitió que los celos afectaron su confianza y su autoestima. La sensación de no ser suficiente, la duda sobre su relación y la imposibilidad de controlar la situación la sumieron en un estado de incertidumbre y de tristeza. Los celos, alimentados por la presión de los medios, los rumores y la especulación, fueron un factor determinante en el deterioro de la relación de Demet y Can. La desconfianza, la inseguridad y la tensión generadas por este sentimiento socavaron el vínculo y contribuyeron al distanciamiento de la pareja. Otro de los puntos más interesantes de esta supuesta conversación fue el tema de la fama. Demet, al parecer, se sintió un poco agobiada por la popularidad que estaba alcanzando. La fama, el éxito, la atención de los fans, todo esto, según las fuentes, le costó mucho gestionar. Can, por su parte, parecía estar más cómodo en el centro de la atención, y esto generó, en ocasiones, cierta incomprensión entre ellos. La fama, aunque ambicionada por muchos, puede ser un arma de doble filo. Para Demet, el éxito y la popularidad generados por Erkencikus representaron un desafío personal. La atención constante de los fans, la presión de los medios y la exposición pública la sobrepasaron y la obligaron a lidiar con una situación para la cual no estaba preparada. Según las fuentes, Demet en la conversación expresó su dificultad para gestionar la fama. La sensación de ser observada y juzgada en cada momento, la necesidad de mantener una imagen perfecta y la pérdida de privacidad la abrumaron. La fama, lejos de ser un premio, se convirtió en una carga pesada. Can, por su parte, parecía estar más cómodo en el centro de la atención. Su personalidad extrovertida y su ambición por el éxito lo impulsaron a disfrutar de la fama y a capitalizar la atención mediática. Sin embargo, esta diferencia de actitud generó, en ocasiones, incomprensión entre ellos. Demet, con su necesidad de privacidad y su enfoque en su trabajo, no entendía la necesidad de Can de estar constantemente en el foco público. Su diferencia de visión sobre la fama generó conflictos y distanciamiento. En la conversación, Demet supuestamente habló sobre la dificultad de compartir su vida con alguien que parecía disfrutar tanto de la fama. La sensación de no ser entendida,
la falta de empatía y la incomprensión de sus necesidades la sumieron en un estado de tristeza y de soledad. La fama, con sus luces y sus sombras, afectó de manera diferente a Demet y a Can. La diferencia de actitud frente a la fama, la incomprensión y la falta de empatía generaron conflictos y distanciamiento, lo que a la larga contribuyó al deterioro de la relación. Demet en la conversación también habló sobre su relación con la familia de Can y sobre cómo esto influyó en su relación. Aunque no entró en detalles, dejó claro que la dinámica familiar de Can era un factor importante a tener en cuenta. Las expectativas, las tradiciones, todo esto, según las fuentes, afectó la forma en que Demet y Can se relacionaban. La familia, un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, también jugó un papel importante en la relación de Demet y Can. La dinámica familiar de Can, sus tradiciones y las expectativas de su familia, influyeron en la forma en que Demet y Can se relacionaban. Según las fuentes, Demet en la conversación habló sobre la dificultad de adaptarse a la dinámica familiar de Can. Las expectativas, las tradiciones y las costumbres familiares, a veces, chocaban con su forma de ser y con su visión de la relación. La familia de Can, con sus propias expectativas y sus propios valores, ejercía una presión sobre la relación. Las tradiciones, las costumbres y las normas familiares, a veces, limitaban la libertad de Demet y de Can para vivir su relación a su manera. En la conversación, Demet supuestamente admitió que la relación con la familia de Can, en ocasiones, fue tensa y difícil. La falta de entendimiento, la diferencia de valores y las expectativas familiares, a veces, generaron conflictos y distanciamiento. La dinámica familiar de Can, con sus expectativas, sus tradiciones y sus costumbres, influyó en la forma en que Demet y Can se relacionaban. La falta de entendimiento, los conflictos y la presión familiar, a veces, socavaron el vínculo y contribuyeron al deterioro de la relación. Además, y esto es algo que no muchos saben, se reveló que Demet, en esta conversación privada, mencionó sus propios sentimientos sobre el futuro. ¿Veía una relación a largo plazo con Can? ¿Tenía esperanzas de formar una familia? Según las fuentes, Demet era muy consciente de la inestabilidad de su relación y sentía la incertidumbre del futuro. Sus sentimientos en ese momento eran una mezcla de ilusión y preocupación. El futuro, un misterio incierto, se convirtió en un tema de reflexión para Demet en esta conversación privada. La incertidumbre sobre la estabilidad de su relación con Can y las dudas sobre el futuro generaron en ella una mezcla de ilusión y preocupación. Según las fuentes, Demet en la conversación expresó su deseo de tener una relación a largo plazo con Can. Sin embargo, también reconoció la inestabilidad de su relación y la imposibilidad de predecir el futuro. La incertidumbre sobre su futuro juntos la atormentaba. Los rumores, la presión de los medios, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales generaron en Demet dudas sobre la posibilidad de formar una familia con Can. La inestabilidad de su relación la obligó a replantearse su futuro. En la conversación, Demet supuestamente admitió que sentía una mezcla de ilusión y preocupación. La ilusión por el futuro y la esperanza de formar una familia se mezclaban con la preocupación por la inestabilidad de su relación. El futuro, con sus luces y sus sombras, generó en Demet una mezcla de sentimientos. La incertidumbre, las dudas y la preocupación por el futuro afectaron la forma en que Demet vivía su relación con Can y contribuyeron al deterioro de la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la comunicación. Según las fuentes, Demet habló sobre las dificultades para comunicarse con Can. La falta de diálogo, las discusiones, todo esto, al parecer, erosionó la confianza y la complicidad entre ellos. La comunicación o la falta de ella es clave en cualquier relación, y en el caso de Demet y Can, parece que fue un factor determinante en su distanciamiento. La comunicación, el hilo conductor de cualquier relación, se convirtió en un desafío para Demet y Can. La falta de diálogo, las discusiones y la incapacidad de comunicarse de manera efectiva erosionaron la confianza y la complicidad entre ellos. Según las fuentes, Demet en la conversación habló sobre las dificultades para comunicarse con Can. La falta de diálogo, la incapacidad de expresar sus sentimientos y la dificultad para entenderse generaron frustración y distanciamiento. Las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales y la presión mediática afectaron la capacidad de Demet y Can para comunicarse de manera efectiva. La falta de diálogo, la incomunicación y las discusiones generaron conflictos y debilitaron el vínculo. En la conversación, Demet supuestamente admitió que la falta de comunicación fue un factor determinante en el deterioro de su relación.
La incapacidad de expresar sus sentimientos, la falta de empatía y las discusiones frecuentes socavaron la confianza y la complicidad entre ellos. La comunicación, el pilar fundamental de cualquier relación, se convirtió en un desafío para Demet y Can. La falta de diálogo, la incomunicación y las disques iones erosionaron la confianza y la complicidad entre ellos y contribuyeron al distanciamiento de la pareja. ¿Y qué pasó con el final? ¿Cómo terminó esta supuesta conversación? Según las fuentes, Demet, al final de la charla, dejó claro que, a pesar de todo, guardaba un gran cariño por Can. Reconoció que había aprendido mucho de él, y que siempre lo recordaría con afecto. Aunque la relación no funcionó, Demet, supuestamente, valoraba los buenos momentos que habían compartido. El final, aunque doloroso, también estuvo marcado por el afecto y el reconocimiento. A pesar de los conflictos, las dificultades y el distanciamiento, Demet, al final de la conversación, dejó claro que guardaba un gran cariño por Can. Según las fuentes, Demet, al final de la charla, reconoció que había aprendido mucho de Can. La experiencia de estar en una relación con él, aunque difícil, le brindó la oportunidad de crecer como persona y de conocerse mejor a sí misma. Demet también dejó claro que siempre recordaría con afecto los buenos momentos que habían compartido. Los momentos de alegría, de complicidad y de amor, quedaron grabados en su memoria. Aunque la relación no funcionó, Demet, supuestamente, valoró los buenos momentos que habían compartido. Reconoció que la experiencia, a pesar de sus dificultades, le había aportado algo positivo. El final, aunque marcado por la tristeza, también estuvo lleno de cariño y de agradecimiento. Demet, a pesar del dolor, valoró los buenos momentos que había compartido con Can y reconoció el aprendizaje que le había brindado la experiencia. Y hasta aquí llegamos con las revelaciones de esta supuesta conversación. Obviamente no podemos afirmar con total certeza que todo esto sea 100% verídico. Sin embargo, las fuentes y testimonios que hemos analizado nos permiten hacernos una idea bastante clara de lo que pudo haber sucedido entre Demet Özdemir y Can Yaman, fuera de las cámaras y lejos de los reflectores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece todo lo que hemos comentado? ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido un futuro juntos? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Se imaginan lo que fue esta charla privada? Escríbanlo. Y antes de irme les recuerdo que si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de los secretos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.